Desde Barranquilla, Colombia, esta es Caribe Radio Online, la radio del futuro. En Caribe Radio Online, noticias, deportes, opinión y entretenimiento. Todo en una sola radio. www.cariberadioonline.com. Caribe Radio Online es la radio del futuro. Los conceptos, productos y servicios del siguiente espacio son responsabilidad del director del programa y no representan el pensamiento de esta emisora. Bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Al aire. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. Carlos Julio Arzuza dirige Caribe Radio Online y en la tarde de hoy, como todos los viernes, Daniel Abello Cano en las redes sociales y en el montaje digital de este programa. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tengo el inmenso gusto de producir, dirigir y presentar Gente de Mundo, historias para contar. Puede vernos y seguirnos a través de las diferentes redes sociales, tanto de Caribe Radio Online como las personas. Nuestra invitada en la tarde de hoy es un talento barranquillero, talento caribe, talento criollo. Es una mujer que ha entregado su vida a la enseñanza, a la danza, al arte, en fin. Hablo de Karen Álvarez. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Educación, profesional en danza, es tutora del Ministerio de Educación Nacional para el Instituto de Educación Distrital San Salvador. Además es la directora de la Cumbiamba de docentes Yo Amo Enseñar y Bailar. Líder del proyecto de promoción y animación a la lectura Cuentos en Movimiento. Y es precisamente este ejercicio de Cuentos en Movimiento el que me permitió conocerla, dialogar con ella y conquistarme, porque ella me logró conquistar con ese trabajo maravilloso. Y la teníamos ahí, como dicen los españoles, en salmuera para conversar con ella. Y hoy está con nosotros. Karen, muy buenas tardes, bienvenida. Gente de Mundo, historias para contar. Buenas tardes para ti, pues para toda la audiencia. Súper contenta de estar aquí. Bueno, de haberte conocido también en ese espacio. Muchísimas gracias, bienvenida. Siempre serás bienvenida a este espacio radial televisivo. Karen, Cuentos en Movimiento. Realmente algo novedoso, no había visto yo esa propuesta en la ciudad. ¿Cómo nace esa historia de Cuentos en Movimiento y qué es Cuentos en Movimiento o qué son Cuentos en Movimiento? Bueno, Cuentos en Movimiento es una propuesta de promoción y animación a la lectura que combina la lectura de los cuentos en voz alta con la danza, con la expresión corporal, con el movimiento del cuerpo. Bueno, nace realmente o da como sus inicios cuando me hice mamá. Tengo un niño cuya esencia es totalmente kinestésica, le gusta moverse, brincar, hacer maromas, pero también le gusta mucho la lectura. Entonces digamos que de ahí nace como la semillita de Cuentos de Movimiento. Pero se materializa para el tiempo de pandemia. Tuve la oportunidad de acompañar a una organización que hacía pues digamos, algunas obras en comunidades de escasos recursos, construyéndoles casas o brindándoles algún tipo de apoyo. Para el tiempo de pandemia estuve asistiendo a una comunidad que se llama Ciudadela de Paz, que queda entre el barrio El Pueblito y Caribe Verde. Es una invasión que está pues, ya desde hace mucho tiempo acá en Barranquilla, que está como en su proceso de legalización y que vive muchísima gente con condiciones de vulnerabilidad en esta comunidad. Yo asisto a este espacio en aras de apoyar la construcción de una casa para una madre de familia, cabeza de hogar, con 6 hijos, y bueno, en mi interés como de apoyar a esta organización,
asisto a este espacio y yo me llevaba a mi hijo. Mi hijo estaba pequeñito y él siempre se metía en su maletín libros para distraerse mientras estábamos como en ese espacio. Y esos libros que él llevaba empezaron como a despertar un interés por los niños que había en esta comunidad. Entonces un día dije, bueno, me voy a sentar como a leerle cuentos a mi hijo allí, y de pronto empezaron a llegar niños y niños y niños más de esta comunidad para escucharme leer cuentos. Entonces de allí nace Cuentos en Movimiento, digamos como ya materializado como una propuesta. En ese momento, bueno, tuve la oportunidad de hacer algunos diplomados en cuanto a promoción animación a la altura y empecé a darle forma ya como un proyecto ya consolidado a la propuesta, y bueno, logró ser premiada por una entidad que se llama CERLAC, que forma en el tema de promoción y animación a la lectura. Y bueno, de ahí empezó a surgir todo este movimiento de Cuentos en Movimiento. ¿Cómo entra, digamos, la danza y toda la expresión corporal? Porque como estábamos en tiempo de pandemia, yo empecé a notar que también existía en estos niños, en esta comunidad, un interés por moverse. Porque el hecho de estar aislados, encerrados en su casa todo el tiempo, tenían como un temor hacia caminar, hacia moverse, hacia conectar con el otro. Entonces empecé a traer algunos elementos o incorporar algunos elementos que obtuve en mi estudio como profesional en danza, y empecé a vincular. Entonces empecé a buscar literatura infantil que me brindara las posibilidades de hacer partícipes al que escucha el cuento, también de hacer parte del cuento. Entonces ya de allí surgió, digamos, toda la estrategia de vincular la expresión corporal junto con la lectura. Y bueno, ya de ahí arranca el proyecto, es premiado por CERLAC, y arranco ya un movimiento por instituciones educativas, donde voy, hago lectura de cuentos en voz alta y también actividades de movimiento. ¿Por qué en las instituciones educativas? Bueno, para nadie es un secreto que nuestras instituciones educativas del distrito son bastante numerosas. Entonces, para los profes a veces hacer que los chicos se muevan todo el tiempo les da un poco de temor, porque se pueden caer, se pueden golpear. Entonces, utilizo todos estos conocimientos que yo tengo en la danza para brindar las posibilidades de movimiento de una manera segura, vinculándolo con la lectura. Básicamente, como esos son los inicios del proyecto. De un taller muy interesante que realizaste con estudiantes universitarios, puntualmente los estudiantes de la Universidad de la Costa CUT en Barranquilla. Mi pregunta surge y es ¿cómo desvincular o si no se trata de desvincular a los niños del tema tecnológico? Hoy los niños están inmersos dentro de la tecnología. ¿Permites tú, por ejemplo, que un niño lleve un celular y lea un cuento desde su celular, desde una aplicación en el taller activo que tú realizas, o tú aportas el libro en físico? Sí, de hecho, en tiempo de pandemia, Cuentos en Movimiento se ejecutó también de manera virtual. A algunas instituciones educativas que no podíamos, digamos, llegar, lo hacíamos de manera virtual, la lectura de cuentos, pero invitábamos al movimiento. Yo pienso que el tema de la tecnología hay que tomarlo con pinza, es decir, no se trata tampoco de digamos, señalar o satanizar, digamos, todo el tema de la tecnología, pero sí hay que saberlo encauzar. De hecho, bueno, yo trabajo con el Ministerio de Educación, existen varias bibliotecas públicas de manera virtual, entonces es como encontrar la manera de balancear el uso de la tecnología con la lectura y con todo lo que nos brinda, digamos, de posibilidades lo tecnológico. Obviamente también existe el sacar un poco de esa inmersión sin sentido que tienen los niños y las niñas en la tecnología, porque es que también ve uno a los chicos mordidos viendo videos, pero su actividad física es como muy pasmada. Entonces, sí, también tiene, digamos, ese objetivo, pero no nos alejamos de la posibilidad de también vincular la tecnología dentro de nuestra estrategia. Karen, sabemos de tu entrega, de tu vocación realmente por la pedagogía infantil. De hecho, eso fue lo que tú estudiaste. Realmente es un trabajo de mucha dedicación, de muchas horas, de mucha lectura, estudio,
una cuota alta de sacrificio. Podemos clasificar en momentos especiales que tú hayas vivido dentro de todo este proceso. Por supuesto. Bueno, el trabajo con niños es un trabajo de mucha corresponsabilidad. Es decir, todos realmente hacemos parte de forjar las nuevas infancias en nuestro país, ¿verdad? Pero el trabajo del docente es, digamos, mucho más cargado de responsabilidades. Y cuando decido, digamos, vincular la literatura, eso lo carga muchísimo más de responsabilidad. Primero porque, digamos, existe dentro del imaginario colectivo que a los niños y a las niñas no les gusta leer. Entonces tienes que vencer un imaginario colectivo que no es real. Porque cuando yo voy a las instituciones educativas y hago lectura de cuentos en voz alta, yo me doy cuenta de que a los niños y a las niñas sí les gusta. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, el primero es eso, es como romper ese imaginario colectivo que se ha como arraigado allí en la persona adulta, las personas que rodean a nuestras infancias, desmontar esa idea. Eso es lo primero. Lo segundo es que no todo tipo de literatura, digamos, es sana para los niños y las niñas. Entonces, cuando uno va a leer un texto, tiene que primero leerlo previamente, analizar previamente las posibles preguntas, porque los libros suscitan en los niños muchas intenciones de conocer el mundo, de saber por qué suceden las cosas. Eso por un lado. Entonces hay que siempre estar muy responsable en el tipo de libros que uno va a seleccionar que estén dirigidos a esas edades. Existen, digamos, escritores específicos para cada edad. Pero adicionalmente a eso implica todo un trabajo de preparación, porque leer un libro y vincularlo con la expresión corporal no es solamente llegar, leer el libro y tres ejercicios y ya, no, sino que implica realmente un ejercicio de conciencia de qué movimientos realmente los niños y las niñas deben hacer para la edad que tienen. Cuando tengo grupos heterogéneos, pues yo hago una lectura rápida de los niños que tengo, qué puedo hacer. Llevo siempre, trato de preparar varios libros al mismo tiempo, de manera que yo pueda moverme, porque hay veces que voy a espacios donde no conozco, digamos, a todos los niños que van a estar. Entonces, definitivamente es un trabajo de mucha, mucha responsabilidad. Claro, también pienso yo que debes trabajar con el imaginario de los adultos, adolescentes de los adultos, que entonces es el tema que les da pena salir, que les da pena bailar, qué oso, no, yo que voy a salir, qué oso. Eso es como el común entre los adolescentes, y te lo digo porque tú sabes que estoy en contacto con los adolescentes y todo les da pena y todo es un oso. Todo es un oso. Claro que yo creo que ya no le dicen oso. Nosotros somos los que nuestra generación le llamamos un oso. No sé cómo le llamarán a ellos ahora, pero yo hago la traducción a nuestro español y es un oso que les da fundamentalmente pena, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, fíjate que existe otro imaginario. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a hacer también actividades de lectura y expresión corporal en otros lugares de Colombia, no solamente aquí en Barranquilla. Y existe un imaginario colectivo también a nivel nacional de que en Barranquilla todo el mundo es súper espontáneo y todo el mundo baila y todo el mundo es experto en la danza. Y no es así. Es decir, aquí también encontramos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos que no han tenido, por ejemplo, la experiencia de bailar jamás en una comparsa. Y todo el mundo de pronto en Colombia piensa que todo el que vive en Barranquilla ha bailado en carnavales o ha tenido la experiencia cercana con las danzas tradicionales y resulta que no es así. De hecho, existe ahora mismo, digamos, un movimiento de docentes en educación inicial que hemos empezado a entender la importancia que tiene de brindarle a los niños y a las niñas en educación inicial la experiencia de escuchar ritmos folclóricos más allá de lo que escuchan por fuera, porque sí, existe, digamos, no estamos cerradas a la posibilidad de que el niño escuche las nuevas sonoridades, las champetas, digamos, los reggaetones, porque eso hace parte, digamos, de las nuevas sonoridades. Pero hay que empezar también a que ellos tengan la oportunidad en la escuela de escuchar otros ritmos, porros, fandangos, cumbias, mapalés, y que empiecen también a enamorarse de esa parte, porque encontramos niños y niñas, incluso adultos, que no saben interpretar o danzar o bailar los ritmos propios de su ciudad. De hecho, bueno, tú comentabas en la presentación que yo soy la directora de la Cumbiamba. Yo tengo en mi grupo gente adulta, docentes, que llevan años en la docencia, que nunca habían bailado una
y son barranquilleros y nacieron en Barranquilla. Entonces uno dice, eso también es un imaginario colectivo que hay que desmontar y empezar a trabajar, digamos, en eso. Bueno, te me adelantaste un poco a la pregunta, pero ya que entramos en esos terrenos, pues entremos de una vez. Es fácil convocar docentes, es fácil hacerlos bailar, entrar en un ritmo. Generalmente el docente vive preocupado, ocupado por el día a día. Si logran sacar un tiempo y se logran integrar a partir de un baile, de una puesta en escena. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, en la Cumbiamba de Docentes, yo tengo historias hermosas de gente que siempre soñó, digamos, en su tiempo de juventud pertenecer a un grupo en carnaval y nunca lo pudo hacer. Y bueno, desafortunadamente, en algunos grupos no es tan fácil entrar. Algunas cumbiambas, digamos, han cerrado la posibilidad de que una persona inexperta entre a interpretar la cumbia, es decir, tienen que tener, digamos, un nivel muy alto. Mi cumbiamba nace con la intención precisamente de brindar un espacio para que el maestro distensionara lo que vive diariamente en la institución educativa. Esa presión de responsabilidad que tiene con los nuevos niños, con las nuevas infancias, con los nuevos adolescentes, que son totalmente diferentes a cuando nosotros estuvimos en la escuela. Con las presiones que tienen de alguna manera con las administraciones, con los directivos, con el mismo ministerio. Entonces, la Cumbiamba nace como ese espacio para distensionar y tengo historias maravillosas, historias de gente que en realidad han cumplido sus sueños estando en la Cumbiamba, saliendo en un desfile de carnaval, pero adicionalmente han encontrado un espacio para viajar, porque aparte de, digamos, de ser cumbiamba, pues nosotros viajamos a conocer, a bailar otros ritmos, aunque no lo sepamos bailar, aprender. Entonces, por eso mi lema es: yo amo enseñar y bailar. Entonces, en nuestra cumbiamba siempre estamos como con la misión de enseñar, bailar, pero también de aprender. Entonces, con tu respuesta que la cumbiamba está activa todo el año y todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, Qué todo bueno. el tiempo. Digamos, la máxima fiesta obviamente es el Carnaval de Barranquilla, y los desfiles que la componen, pero en realidad nosotros hacemos presencia en varias partes. De hecho, hemos salido también internacionalmente a algunos festivales para conocer y para interpretar, digamos, nuestra danza, no con el interés de ser los expertos bailadores de cumbia, sino ser los amantes realmente de la cumbia, los que amamos realmente la cumbia y trabajamos por interpretarla cada vez mejor, pero que nuestra misión no está en un premio, en un galardón, en un reconocimiento, sino en el hecho mismo de danzar y de conectar, digamos, con otros. Qué bueno. Hoy se habla que el arte es sanador, ¿no? El arte es sanador a través de la cultura y del arte. Estamos sanando heridas. Y este país sí que tiene muchas heridas que sanar. ¿Has sido tú testigo de ese proceso de sanación, tanto en jóvenes como en adultos, a través del arte, a través de la danza? Por supuesto, claro que sí. Una de las experiencias más comunes es el tema de romper esos miedos o inseguridades con las que carga la gente. Yo la primera vez que monté a profesores en una tarima, eso fue una cosa muy impactante porque todos tenían mucho miedo. Decían, pero es que nosotros nunca nos hemos montado una tarima. Y yo, ¿y qué pasa? Si nos equivocamos, seguimos, no pasa nada, vamos a bailar. Y fue una presentación hermosísima, mágica, y todo el mundo salió como muy emocionado. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de salud. En el tema de salud física, yo he tenido en mi cumbiamba gente que se ha sanado, logrando tener este espacio de distensión, de sacar, digamos, toda esa carga emocional que puede traer una enfermedad y que han logrado superar enfermedades graves perteneciendo a la comunidad. Y con los niños y con las niñas y los jóvenes en la institución educativa también. Normalmente incluso uno de los aspectos que más noto yo que se sanan con la danza y con la lectura de los cuentos es las relaciones entre ellos, las conexiones que se pueden dar en un grupo de danza entre compañeros, el respeto, la hermandad, el cariño entre ellos. O sea, yo trato siempre de manejar una línea de que nadie es más que nadie, que todos estamos aprendiendo. Incluso yo siempre estoy aprendiendo cosas precisamente por eso, porque todos
creo que durante toda la vida, hasta el día que nos tengamos que ir, vamos a estar aprendiendo. Entonces siempre trato como de manejar esa tranquilidad en que no pasa nada, si no lo sé hacer, lo puedo aprender. Y eso ha hecho que los chicos se sientan mucho más en confianza cuando no pueden hacer algo y pregunten y puedan entre ellos mismos como, ven, enséñame el paso, o dime cómo es, o señor, mira, encontré esto, ¿será que lo podemos meter en la coreografía? Súper, o sea, todo el mundo como que aporta en la construcción de los montajes o de la propuesta que tenga. Muy bien, estamos en conversación con Karen Álvarez, profesional en danza, pedagoga en pedagogía infantil, una mujer vinculada al arte, a la cultura en el distrito, en el departamento y en el país. Karen, hay una preocupación y es algo que he observado. Cuando llega la temporada de carnaval, muchos colegios cierran y dan los días libres, los días de descanso a sus estudiantes, a sus profesores. Hay un buen número de colegios que está vinculado al carnaval, con orquestas, con disfraces, con colectivos, en fin. Pero todavía creo que hay un gran número de colegios, escuelas, colegios en la ciudad, en el distrito, incluso en el departamento, que cierran y pareciera que se desvincularan de una actividad tan importante y fundamental como es el carnaval de Barranquilla. ¿Has tenido acercamiento con ese tipo de colegios, con instituciones que son ajenos a esto del carnaval de Barranquilla, cuando se habla que es una fiesta de todos, ¿no? Pero hay mucha gente que cierra sus puertas los 4 días y no tiene nada que ver con el carnaval. Otros se van de la ciudad, se van del país. Y yo pienso que el carnaval pierde ese público natural propio que es el del barranquillero, ¿no? Y estamos entregando la fiesta, y no es malo, estamos entregando la fiesta a los turistas, a los visitantes, y cada vez esperamos más turistas, más turistas. Bienvenidos todos los turistas, claro que sí, generan dinero, entradas importantes para el comercio, para la ciudad, pero el barranquillero auténtico en algunos casos se van de la ciudad, se van del país, o lo que es peor, digo yo, cierran su puerta durante 4 días, se aprovisionan de comida, de todo lo que necesitan para no vincularse con el carnaval. Tú, como promotora de arte, de la cultura, del carnaval, ¿has tenido contacto con esas instituciones o has llevado esa inquietud que te estoy trasladando a otros escenarios? Sí, normalmente la presencia de las instituciones educativas durante el tiempo de carnaval será más en los precarnavales, cuando hacen, digamos, sus actividades en los colegios y esto. Y de pronto sí existen niños, jóvenes, adolescentes que pertenecen a la fiesta, pero no en representación de la institución educativa a la cual pertenecen, sino que se vinculan, digamos, a los grupos que ya existen. Con carnaval ocurre algo, y es que como es una fiesta que amerita no es tan fácil conformar un grupo nuevo. Es decir, si una institución educativa nunca ha tenido participación en el carnaval y decide en el carnaval 2025 crear un grupo para salir en carnaval, no es tan fácil participar. Ya no le es tan fácil. Entonces, muchos chicos lo que hacen es integrar grupos que ya están conformados. Ahora, con tu pregunta sí me asalta pues quiero hacer un comentario que ya lo hemos venido conversando con las personas de la Cumbiamba, y que ha sido como reiterativo, insistir en eso, y es la importancia de que haya presencia de un carnaval educativo. Nosotros como Cumbiamba hemos participado en un carnaval que se denomina así, Carnaval Educativo, del Atlántico, que se lleva a cabo en Sabana Larga. Pero en realidad nosotros acá como Distrito de Barranquilla jamás hemos tenido un carnaval educativo. Siempre ha sido como cada institución educativa aislada, pero no existe un espacio donde podamos congregarnos, digamos, todas las instituciones educativas con esas propuestas dancísticas o musicales que vinculen a todos nuestros estudiantes. Hay algunos acercamientos, por ejemplo, hay un evento que es de carnaval y el tema de responsabilidad ambiental que se hace en el Malecón, pero en ese evento, por ejemplo, nada más este año participaron, si mal no recuerdo, 12 instituciones educativas. Yo creo que es más por un tema logístico, que no se le da participación a la totalidad de las instituciones educativas, más que por un tema de no desear. Creo que es posible que en algún momento se dé. Pero lo que tú dices es muy cierto. Hay muchas personas barranquilleras que se ausentan durante el tiempo de carnaval.
Por eso es tan importante lo que decía ahorita, que las profes de primera infancia, sobre todo, porque es que finalmente en los 7 primeros años de vida es donde se gesta la mayoría de elementos importantes para la identidad de un ser humano. Entonces, es bien importante que las profes de primera infancia lleven a las aulas la riqueza artística, la riqueza cultural de nuestras regiones, para que los niños conecten con esa identidad del barranquillero y bueno, de la centro del Caribe en general. Claro, yo pienso que también habría que hacer una intervención muy interesante, por ejemplo, en un barrio tradicional como el barrio Abajo, que es donde se dice, se estila que nació el carnaval o que el gran recurso del carnaval está ahí asentado en el barrio Abajo. Yo pienso que debe haber una escuela de movimientos populares donde los chicos vayan en las tardes, practiquen y todo. Y yo creo que debe hacerse una intervención desde la parte cultural en ese barrio si se quiere mostrar ese barrio como un laboratorio cultural, ¿no? Sí, de hecho hay varias iniciativas de organizaciones no gubernamentales que trabajan, digamos, el tema cultural en los barrios, no solamente en Barrio Abajo, sino en muchos barrios populares. Pero fíjate, bueno, yo que trabajo en el ministerio, ahí desde el año pasado, a mitad de año, hay un fuerte interés de crear algo que se llaman los centros de interés, que realmente eso está en la normativa desde hace mucho tiempo, desde cuando se gestó la posibilidad de que las instituciones educativas tuvieran jornada única. Se hablaba de los centros de interés, pero no sé qué pasó, que en algún momento en Barranquilla los centros de interés se convirtieron en refuerzo de áreas académicas. Entonces los estudiantes se quedaban un tiempo extra en las instituciones educativas, pero era para estudiar matemáticas, lenguaje, ciencias, pero no como un centro de interés, es decir, no como algo que al estudiante le gustara, le llamara la atención o fuera su fortaleza o fuera su gusto, sino como porque lo necesitamos para que los estudiantes destaquen en las pruebas del Estado. Entonces, desde el año pasado hacia acá, el programa en el cual yo trabajo está justamente haciendo como un llamado a que los centros de interés realmente deben responder a los intereses, a las necesidades que tienen los estudiantes en cuanto, por ejemplo, la danza, en cuanto a la música, en cuanto al deporte, en cuanto a la literatura, a todo esto que en realidad es lo que llena el alma de los seres humanos, ¿sí? Entonces, todos los, digamos, los aprendizajes básicos en las áreas básicas son súper importantes, pero existe un tiempo para eso, pero tiene que haber otros espacios donde el estudiante pueda explorar su creatividad, ¿sí? Y conectar, digamos, con la esencia de su ser, como un ser cultural. La pregunta te la formulé porque es que yo no sé si estoy errado en la percepción, y es que yo he visto que la cultura aquí en Barranquilla se ha privatizado mucho, se ha vuelto élite. Entonces sí, se habla de una Barranquilla cultural, de un malecón, que nos están vendiendo el malecón como lo máximo en la cultura, pero es que llegar a el malecón cuesta. Si un chico vive en el sur, ¿cómo hace para, incluso a veces no tiene ni siquiera para el bus, y tú sabes, y eres testigo de todas esas privaciones de los chicos? Si un chico del sur llega a el malecón, entonces ya es mal visto porque está mal vestido, porque tiene un corte de cabello, porque tiene unos zapatos. Entonces ya el policía que está rondando la zona ya lo ve como un peligro, ya lo ve como un chico que quiere robar la cadena, que quiere robar un celular, y no, es simplemente un chico de clase popular, de una clase muy popular, que quiere llegar a acceder a un espacio para recrearse, para recibir cultura como el malecón. Entonces hemos convertido el malecón en algo elitista, ¿verdad? Y entonces el otro teatro con aire acondicionado, la fábrica de la cultura, entonces si tú vas mal vestido no te dejan entrar, el Museo del Carnaval, todas son propuestas maravillosas, pero no hay lo popular, no hay lo popular. Y cuando la gente popular, la gente del pueblo, la gente de la masa quiere acceder a esos espacios culturales, entonces quienes ostentan algún poder lo miran feo, como el feo que llegó al sitio, como el maluco, el que está mal vestido, el negrito que tiene cara de atracador, que tiene cara de esto. No, es simplemente una persona del común que quiere acceder a un poco de cultura, un poco de entretención. Entonces termina ese chico, digamos, secuestrado en su propia realidad, en la esquina, en el billar, en la cantina, porque no puede acceder, porque no tiene el dinero para el taxi, para el bus o para la boleta. Entonces, yo pienso que aquí hace falta popularizar o masificar la cultura. No sé bajo qué término llamarlo,
pero que la gente acceda, que se pueda sentar, ver, aplaudir, tomarse una fotografía y no sea estigmatizado por su presencia física o estética, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que ahora, hablando del malecón, me hiciste recordar una anécdota muy reciente, justamente Sí. en el grupo en el que estaban haciendo el foro de la OCDE. Yo vivo acá cerca, al malecón, y yo bajo todas las madrugadas, bueno, las madrugadas que no tengo mucha pereza, yo bajo a hacer ejercicio con mi hijo. En vacaciones bajamos varias veces y nos impactaba, digamos, ver que las personas que laboran allí, hay varios que son guardaparques, vivían con una cara tosca, seria, una amargura, un aburrimiento. Pocas veces me contestaban los buenos días y yo ve qué raro. Yo seguí bajando, bajando. Para el tiempo que empezaron a organizar lo de la OCDE, justo el día que iniciaba, yo le dije, hijo, vamos a bajar al malecón a hacer ejercicio. Y bajamos. Mira, no me vas a creer, desde Procap, que caminé desde esa empresa hacia allá, no cabían las atenciones. O sea, buenos días, bueno, o sea, era una cosa como impostada, como falsa. Y yo decía, caramba, aquí van a tener que hacer la OCDE todos los días para que se sienta lo que en esencia realmente somos los barranquilleros. Entonces eso está muy ligado a lo que tú dices, es que nos han vendido la creencia de que cultura es todo eso por lo que tú tienes que pagar. Y efectivamente hay eventos que ameritan una obra de teatro, ameritan que tú pues estés en unas condiciones específicas para entrar a ver esa obra, o digamos, un evento de una musical que requiera unas condiciones, y todo eso tiene unos costos y uno lo entiende. Pero efectivamente todo en carnaval se ha vuelto muy complejo. De hecho, para nosotros en la Cumbiamba hay cosas que nosotros hacemos nosotros. Por ejemplo, nuestros aretes, nosotras las mismas profesoras nos sentamos y hacemos nuestros aretes. Porque cuando uno va y mira el costo de una persona que hace los aretes en ese momento, costosísimo. De hecho, ya te comentaba ahorita, las cumbiambas en su mayoría se están reservando el derecho de admitir a las personas para ingresar, para pertenecer a su cumbiamba. Para mí eso es algo súper extraño, pero digo, pero si es que la cumbia es una danza que todos deberíamos bailar, que nadie tendría por qué ser evaluada, digámoslo, para pertenecer a un grupo, si finalmente tú perteneces al grupo y tú debes pagar en ese grupo tu vestuario, tu tocado, tus músicos. Para mí eso es muy complejo de entender. Entonces sí, entiendo que existen unas dinámicas que requieren inversión y que requieren unos costos, pero también entiendo que se está excluyendo, como dices tú, a algunas poblaciones. Y bueno, atendiendo un poco a lo que tú dices, en la Cumbiamba, por ejemplo, nosotros siempre tratamos de, por lo menos a 2 o 3 jóvenes, auspiciarlos para que pertenezcan a nuestra Cumbiamba. Claro, en mi Cumbiamba son docentes, todos tienen una vida laboral, digamos, estable. Entonces, muchos de nosotros somos una Cumbiamba que se autosostiene por propias, digamos, cada persona da un aporte, y también auspiciamos, digamos, a chicos de nuestros colegios que quieran pertenecer a la cumbiamba. Son una cumbiamba con prima, con vacaciones, con la mesada 12 y con todo, ¿no? Cuentos en movimiento. Sabes que yo tengo una amiga, colega, que en algún momento hizo una investigación sobre los cuentos infantiles, y en esa investigación encontró, por ejemplo, que Caperucita Roja es un cuento perjudicial para la salud mental y emocional de los niños. Y ella toda la semana llegaba con una historia de Caperucita Roja, que había encontrado unos elementos, había encontrado unas variables que son dañinas para la salud emocional de los chicos. En ese imaginario barranquillero terminamos apodando a esa profesora Caperucita Roja, porque tú sabes que tenemos la vocación de mamar gallo a flor de piel. ¿Hay algún cuento que no sea posible poner en movimiento, que tú digas, esto definitivamente es perjudicial para la salud emocional de los chicos? ¿Sí hay cuentos? Sí, por supuesto, hay muchos, y de hecho hay música tradicional o histórica, digamos, que tampoco es sana para los niños por los mensajes que trae. Es que por eso yo decía en algún momento que esto es de mucha responsabilidad y de mucho cuidado, porque no toda la literatura que se ha vendido como literatura infantil es realmente para la infancia.
Entonces, por ejemplo, todas estas historias con las cuales nosotros crecimos esconden un trasfondo fuerte de abuso, digamos, de violencias. Entonces, existen ahora mismo mucha literatura mucho más adecuada para los niños. Hay muchos autores, Anthony Brown, está Ana Llenas, hay varios que son ya específicos para literatura de niños. Y bueno, realmente yo pienso que toda la literatura puede ser llevada al movimiento, todo, incluso la que uno piensa que no. Por ejemplo, mira, yo acabo de terminar un montaje con docentes en el que hicimos la lectura de uno de los documentos de la Comisión de la Verdad, que habla de la verdad del pueblo negro y de cómo el negro no existe aquí porque hubo la esclavitud. El negro ya existía desde antes de la esclavitud, porque es que hemos cerrado la posibilidad de que nuestras negritudes únicamente son visibles desde la visión de la esclavitud. Y leímos un documento y a partir de ese documento escogimos unos temas musicales y fuimos construyendo todo el montaje coreográfico. Yo pienso que cualquier texto puede ser llevado al movimiento. Remonto en mis épocas de estudiante de la Escuela Distrital de Arte. Recuerdo que mi trabajo final de montaje fue un poema de Jorge Artel que llevamos a escena. Entonces creo que cualquier texto puede ser realmente llevado a escena cuando uno se toma realmente el tiempo de leer el texto, de escudriñar no solamente el texto, sino también quién escribió el texto y la historia que tiene esa persona que escribió el texto y por qué escribe lo que escribe. ¿Ya? Y cuando se trabaja con niños, en realidad hay autores, digamos, mucho más fáciles de llevar al movimiento con los niños, pero creo que todos son viables de lograr. Maestra Karen, pero ¿no piensas tú que eso de que algunos cuentos no son para niños, no crees tú que eso es hilar muy fino, muy delgado y de alguna forma aupar toda esta situación de emocional que están viviendo los chicos, que todo le dan color, que todo es problemático? Yo recuerdo de pronto que a mí me contaron Caperucita Roja y creo que nunca me traumaticé, creo que no le di mente a eso. ¿No crees tú que es como hilar muy fino, darle mucha mente a algo que no podría dársele mucha mente, no? Yo pienso que no es que no haya que darle mucha mente, hay que tener la conciencia, porque nuestras infancias son infancias que preguntan mucho y que no son, digamos, tan fáciles de comprender ciertas cosas. Creo que todos los textos se pueden leer con ellos en la medida en la que tú logres conectar con el lenguaje de la infancia y no imprimir tus visiones de adulto. Voy a contar una anécdota muy, muy particular que me ocurrió en una institución educativa para tiempo de pandemia. Los niños y las niñas, siempre que nos conectábamos virtual, yo acompañaba docentes en ese momento. Los niños y las niñas tenían mucho interés de saber sobre la muerte. Pero los profesores que rodeaban a estos niños todo el tiempo les decían, no, la muerte no podemos hablar, ay, pidámosle a Dios que no llegue la muerte. Yo les decía, pero si los niños están mostrando un interés de entender algo tan, digamos, que nos va a llegar a todos, que es inevitable, hay que hablar de la muerte. Y bueno, en mi búsqueda de algo que me ayudase a acercar el lenguaje de los niños, la literatura, de un cuento o de algo que hablase sobre la muerte y que pudiese ser como el abrebocas para dialogar abiertamente con ellas, encontré un libro que se llama Es así, de Paloma de Valdivia. Y habla de que la muerte es así y que unos vienen y otros se van y que así es la vida y que no hay que, digamos, que como aferrarnos ni al dolor ni a la alegría absoluta, sino que hay que ir, digamos, moviéndonos de acuerdo a cómo la vida. Mira, al comienzo cuando yo dije, no, voy a leerles este libro, todo el mundo puso a leer. No, ¿cómo? La muerte, con niños de preescolar de 5 años. Yo decía, pero si ellos están preguntando, necesitamos hablar con ellos sobre estos temas, si es que esto no se lo podemos ocultar, si esto puede llegar en cualquier momento, a ellos, a un familiar, y hay que hablar de eso. Bueno, leímos el texto, fue un texto muy, que llega fuerte al corazón, y los niños muy, muy naturalmente, porque el lenguaje de los niños es eso, es libre de todo prejuicio,
hablaban. ¿Cierto? Bueno, entonces hay que aprovechar la vida, hay que disfrutar todos los momentos, o sea, las expresiones que surgían después, porque yo trato de leer y siempre hago como una asamblea en donde dialogamos sobre el libro que leímos. Y si el libro lo amerita, pues hacemos algún ejercicio de expresión corporal. No siempre se hacen ejercicios de expresión. En esta oportunidad fue una asamblea, un diálogo abierto. Y yo me quedaba callada, porque prácticamente el diálogo fue de los mismos niños. Y en un tema que aparentemente no se debe trabajar con niños de 5 años. Entonces yo pienso que sí hay que tener cuidado, es decir, ir preparado. El cuidado no es de no leerle o de ocultar información. El cuidado es de tener la conciencia de lo que vas a leer y de las posibles preguntas y de lo que pueda surgir en ese diálogo. Y recordar que cuando uno le lee a niños y niñas, uno no solamente le lee a él, le lee también a la familia. Entonces, muchos de esos niños llegan a sus casas a contar lo que leyó mamá y papá. Le cuenta a mamá y papá lo que leyó en el colegio. Entonces, ahí es donde de pronto hay que tener la conciencia y estar muy claro en el ejercicio pedagógico que se hizo con la lectura, porque no todos los padres de familia asumen de buena manera ciertos tipos de lectura. Entonces, es un poco eso. Sí, ¿has tenido vinculación de los padres en este ejercicio? ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, claro que sí. De hecho, bueno, el colegio que estoy acompañando ahora, hemos hecho ya dos ejercicios súper bellos donde participan los niños junto con su papá, donde ha habido lectura de cuentos, donde ha habido rima, donde ha habido oralidad también, porque el texto no es solamente el texto escrito, el texto que se lee escrito, también está la oralidad, la música, las canciones, los poemas, todo eso hace parte, digamos, de la riqueza de la literatura. Bellísimo. Bellísimo porque uno entiende que muchos papás se han hecho papás no habiendo quemado su etapa de niño. ¿Sí? Entonces, sobre todo en estas instituciones educativas oficiales uno encuentra muchos papás que se hicieron papás un poco sin quemar su etapa. Entonces es como volver a ser niños. Y encuentra también unos papás que tienen muy buenos recuerdos de su niñez y traen, digamos, a colación en los ejercicios nanas, rimas, cantos tradicionales que digamos que datan de su experiencia con sus abuelas o en los pueblos, cuando están en los pueblos. Eso un poco se ha perdido también en nuestras nuevas infancias, se ha perdido el hecho de que se les cante, de que se les hable, todo se ha empezado como a solucionar con el celular, ¿no? Entonces es bien importante como eso, porque conecta, digamos, a esos papás con sus niños y con que ellos transmitan o transfieran esos cantos que tuvieron en su infancia a sus hijos también. Que no, si bien es cierto, en internet puedes encontrar muchas cosas, también es muy bello cuando hay esa conexión entre los papás y los hijos con lo que ellos cuando niños aprenden. En las instituciones privadas se estila hoy en la lista de los libros pedir todo en kit. Y todo viene amarrado a un chip, a un código en el computador, a un código de barras, en fin. Pero también están pidiendo, lo digo por experiencia con mi hijo que estudia en un instituto privado de la ciudad, también piden libros para leer, pero son libros que no los venden sueltos, que ya vienen con el paquete. Es decir, tú no puedes salir a cualquier librería de la ciudad o a cualquier mercado de pulgas de libro a comprar ese libro porque no lo vas a encontrar. Son libros que ya vienen en el paquete cerrados en un plástico totalmente hermético y ya son libros que vienen articulados con código de barras, en fin. El otro día estuve leyendo un libro y todo eso porque realmente tampoco son muy gruesos, son libros sencillos, pequeños, pero hay una narrativa diferente en su redacción. Por ejemplo, hablan que un personaje le tomó una foto, el personaje se tomó una selfie. Es decir, ya hay una narrativa contemporánea propicia a estas nuevas tecnologías. Ya no es el niño que se perdió en el bosque, el río, el pajarito, no. Ahora ya te hablan hay una narrativa actualizada, ¿no? Donde involucran conceptos de redes sociales, de democracia, de política, de desplazamiento. Yo dije, caramba, yo no me eduqué nunca con este tipo de literatura. Y eso hace que nuestros niños sean pensantes también, ¿no? Sí, a mí me parece que eso está bien,
Pero ¿con qué no estoy de acuerdo yo? Con que el leer no puede ser un ejercicio mecánico. ¿Sí? La literatura y el acercamiento a los libros no puede ser un ejercicio solamente para responder a unos estándares o para responder que hay que leerse tantos libros en el año. No, porque si todo lo convertimos en estadística, se pierde el sentido de conectar con la lectura. Entonces creo que hay que combinar las dos cosas. También hay que empezar a escuchar a los niños y a las niñas y que ellos puedan escoger los libros que quieren leer, ¿sí? Que no sea siempre lo que determine un paquete de estos editoriales. Está bien, porque pues eso genera una dinámica de lectura, pero no es, digamos, no es con lo que yo me conecto. Yo normalmente cuando escojo un libro es porque previamente he hecho una lectura de contexto. Es decir, he conocido a los niños, los escucho, hablo con ellos, qué les gusta, qué les interesa, y de ahí voy como haciendo selección de libros. Obviamente también han habido espacios donde llego con libros que yo he decidido leer, pero en su mayoría ha sido textos escogidos después de haber escuchado, digamos, a los niños, a las niñas y a los jóvenes con los que interactúan. Ok. Maestra Karen, muchísimas gracias. Estamos ya en la recta final. Quiero hacerte algunas preguntas muy puntuales. ¿Qué estás leyendo tú en estos momentos, independientemente de los cuentos? ¿Qué tipo de lectura recomiendas? Bueno, si es para literatura infantil, tengo varios. Ahí me doy cuenta. Voy a contar uno. ¿Quieren que cuente uno? Pero por lo menos por supuesto. ¿Sí? Bueno. Óyeme, y tienes ahí un diploma de la Universidad del Norte que da cuenta de tu proceso permanente de estudio y especialización. ¿Ese diploma es de? Este es de la licenciatura. Ah, ok, muy bien. Qué bueno. Bueno. Bueno, es lo que más me encanta. Se llama Vamos a cazar un oso y es de Michael Rosen y Ellen Oxen. Un pedacito nada más. Claro. ¿Dónde sueles adquirir esos libros? ¿En librería? ¿Estás inscrita? ¿Te los mandan por correo? En fin, ¿cómo? Bueno, a mí me gusta ir siempre a las librerías. Aquí hay varias, en Barranquilla no son muchas. Barranquilla adolece realmente de librerías, más allá de las conocidas. No sé si puedo decir los nombres. Hay una que se llama Nido de Libros. Queda muy cerca a mi casa. Ellos tienen literatura infantil bellísima. En la literatura infantil no es tan económica, sí. Es más bien un poco costosa. Así es. Pero también hay acceso, por ejemplo, las personas, los maestros que de pronto ven este programa. El Ministerio de Educación, si tú creas tu usuario en Colombia Aprende, tienes acceso a la biblioteca del ministerio, que es totalmente gratuita. Hay una biblioteca virtual que se llama Makemake, que tiene textos bellísimos también. Hay muchas, pero normalmente a mí me gusta así en los libros. Aquí hay también una librería, Dos Mangos. Dos Mangos también. También. Sí, podemos dar los nombres sin ningún inconveniente. Yo frente a ese tema yo nunca le he puesto misterio. Yo a eso no le pongo ningún misterio. Dos Mangos son como las librerías que más visito, claro, y donde he adquirido de los libros. Hay otros que también, pues yo he aplicado a muchas convocatorias. Digamos, en Colombia, muchas entidades abren convocatorias para apoyar bibliotecas itinerantes. Cuentos en Movimiento se espera consolidar en algún momento como una biblioteca itinerante. Como es el biblioburro, que ahí existe en el Caribe, hay una zona donde hay una persona que tiene un burro donde carga libros y recorre varias veredas y corregimientos y lleva como su biblioteca allí. La idea, digamos, con Cuentos en Movimiento, en algún momento, porque Cuentos en Movimiento tiene 3 estrategias principales. La lectura de cuentos en voz alta, que es una. Cuentos en Movimiento presta los libros a una comunidad para que ellos los roten entre las diferentes casas. Y Cuentos en Movimiento también permite que un niño le lea a otro niño y ese niño a otro niño. Entonces, esas son como las 3 estrategias. Pero en algún momento la intención es que Cuentos en Movimiento también se convierta en una biblioteca itinerante que pueda rodar por diferentes lugares de la ciudad y del departamento. Entonces, y fuera del país, ¿no? Y fuera del país, por supuesto. Claro. He aplicado varias convocatorias, entonces muchos de los libros que tengo aquí son de convocatorias que he ganado, de entidades que
que donan libros. Incluso también el mismo Banco de la República tiene una estrategia en donde, por ejemplo, si yo quiero leer pero no tengo libros, el Banco de la República hace préstamos de maletas de libros. En pandemia yo pedía 2, 3 maletas y ellos me mandaban y yo me iba con esas maletas a la comunidad. Ellos también tienen esa y es totalmente gratuito. Simplemente tú vas, te escribes como promotor y animador, te muestras, digamos, que tienes el interés y ellos lo hacen. O sea, que hay muchas posibilidades. Qué maravilloso. Bueno, escojamos el fragmento que va a salir, que no va a ser en movimiento, ¿no? No va a ser como... En movimiento. Bueno, dice así. Vamos a cazar un oso grande y peligroso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Un campo de largos pastos verdes. Por encima subimos los brazos, no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. ¿No? ¿Y cómo hacemos para atravesar este campo? Si tenemos que cortar la grama, ¿cómo será? Vamos a hacerlo con nuestros brazos. Swish, swash, swish, swash, swish, swash. Y bueno, este cuento es, vamos a cazar un oso, uno de mis favoritos, pero hay muchos que nos Qué maravilla. Qué maravilloso. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, yo en Instagram estoy como la profe Clar, la profe KLAR, @gmail.com, es, digamos, en mi correo, y allí tengo mi Facebook, tengo todo con ese mismo nombre. Muy bien. ¿Y hay un espacio físico donde uno pueda ir, llevar sus hijos para que actúen contigo e interactúen contigo? ¿Tienes alguna escuela, alguna sede física? Bueno, normalmente me encuentran en el Colegio Pestalozzi, a veces hago actividades de danza, pero no, yo donde me inviten voy. Pero en vacaciones he desarrollado algunos espacios en mi casa de danza y movimiento para niños, pero por mis redes básicamente publico cuando existen posibilidades de algún espacio para niños. Bueno, estaremos atentos y que no sea el primer programa en el que participas. Permanente invitación para que estés aquí con nosotros y nos comentes todas esas bonitas actividades que realizas en pro de la sociedad, en pro del tejido social humano. Maestra Karen, muchísimas gracias por esta oportunidad maravillosa. Desde acá te mandamos un saludo, un abrazo y todo nuestro agradecimiento. Ay, no, gracias a ti por haberme invitado y bueno, por darme esta oportunidad de contar un poco de mi vida y bueno, encantada de que me inviten y de poder contar y también seguir aprendiendo, porque finalmente cuando uno hace todos estos ejercicios también aprende la interacción con las personas a las cuales acompaña, con la lectura y el movimiento. Así es, muchísimas gracias, la maestra Karen, pedagoga, experta en danza, una mujer gestora, cultural, animadora, promotora de lectura. Karen Álvarez estuvo aquí en Gente de Mundo, Historias para Contar. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes en otro programa de 4 a 5 de la tarde por aquí, por Caribe Radio Online. Muy buenas tardes. Aquí termina Gente de Mundo, Historias para Contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, Historias para Contar. Hola, les saluda Sondra McCollins Garvin y quiero hacerles una súper invitación. No se pierdan el programa de mi amigo Juan Carlos Jiménez, Gente de Mundo, Historias para Contar, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de Colombia. Está buenísimo, tiene unas historias que no se las pueden perder. Queridos amigos de Colombia, les habla quien clava de Estados Unidos, de California, Estados Unidos, para invitarlos a ver Gente de Mundo, Historia para Contar, con mi gran amigo Juan Carlos Jiménez, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Escúchenlo. Yo muy pronto estaré con ustedes y les envío un abrazo desde el corazón. Quien clave. Hola, ¿qué tal? Gente linda de Barranquilla, Colombia y del mundo. Jerónimo con ustedes. Hablarles de un programa hermoso, Gente de Mundo, Historias para Contar, que presenta y conduce y arma y produce todo esto un gran amigo y tremendo profesional,
Juan Carlos Jiménez. Por Caribe Radio Online, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde de Colombia, hora de Colombia. Se los recomiendo, es un gran programa. Ahí se conocen los personajes, porque este periodista tiene la virtud de ir hasta el fondo para sacar de sus invitados lo mejor. Caribe Radio Online, gente de mundo, historias para contar. Viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de Colombia. Chao. Hey, soy Patricia Vázquez y los quiero invitar a ver y seguir Gente de Mundo, historias para contar, con mi gran amigo Juan Carlos Jiménez, de 4 a 5 de la tarde todos los viernes. Ahí los veo.